darle la bienvenida, como siempre, a Marcelo D'Aloisio. Buongiorno per la mattina. ¿Cómo estás, Marcelo? Buongiorno, Gustavo, ¿qué tal? Muy contento de estar nuevamente con ustedes y entre ustedes. Buen comienzo de semana, acá Me con imaginé. 34 grados centígrados en Roma, a las 2:15 casi del mediodía, 33% de humedad, con la presencia del sol, pero igualmente no nos podemos quejar ya en la parte conclusiva de esta temporada de verano, ¿no es cierto? Bien. ¿Ha habido un terremoto? Bueno, hubo muertos perdón, en España por la hora de calor en el fin de semana. Digamos, no tengo conocimiento de víctimas mortales. Sí que hubo una intensa ola de calor, digamos, en toda la península ibérica que está afectando mucho la agricultura, evidentemente. Y también hubo algunos incendios para poner de relieve, pero no tengo en este momento digamos, la información correcta de la cantidad de víctimas mortales que se hayan podido producir, por lo cual si te digo algo te miento. En Portugal hubo un sismo. En Portugal hubo un sismo donde no hubo muertos, por suerte, porque esta Bueno, mañana me enteraba que el Instituto Portugués de Mar y Atmósfera ha registrado, digamos, un terremoto de magnitud 5,3 grados en la escala de Richter en el sur del país lusitano, ¿no? Todo esto ha ocurrido en la madrugada de este lunes. Como les comentaba, estimado Gustavo, por suerte la Protección Civil portuguesa no ha registrado víctimas ni daños materiales importantes. Digamos, este terremoto se ha sentido también en España. Y el sismo ha tenido lugar a las 6 de la mañana nuestra, 11 minutos, a las 6:11 hora local, 4 horas menos en Argentina. El epicentro se registró en el Océano Atlántico, frente a la localidad de Sines, repito, en el sur de Portugal, mm, a una profundidad de 10 kilómetros. Sucesivamente se registraron tres réplicas, como siempre pasa, Gustavo, en estos casos, y los expertos aseguran que fue el movimiento telúrico más fuerte que se haya registrado en Portugal desde el lejano año 1969, ¿no? El terremoto se sintió en la región de Lisboa también, en la de Oporto, que está en cambio en el norte de Portugal, o sea, en la otra parte del país, fíjense en mm. ustedes. Pero como le comentaba, se ha sentido también en varios puntos de España, especialmente en Huelva, también en Marruecos, en el norte, digamos, de África, y está previsto que en las próximas horas el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, con su primer ministro, se reúnan, digamos, con los directivos de protección civil y el jefe de Estado ya le ha pedido a las autoridades que ofrezcan con la mayor rapidez y, digamos, claridad el máximo de información para tranquilizar a los portugueses. Repito, no hubo muertos, no hubo heridos, tampoco daños materiales importantes, pero hay que estar, digamos, padeciendo un terremoto de más de 5 grados de la escala de Richter que puede parecer, para ser honesto, de baja intensidad, pero en esas localidades que son bastante antiguas, que tienen quizás, digamos, construcciones que se realizaron sin respetar ninguna ley antisísmica, porque no las había, digamos, siempre es un susto considerable, ¿no es cierto? Me imagino. Y máxime en este periodo de vacaciones donde hay mucha gente Sí. que hay movilizándose precisamente por el verano europeo. Y hablando de temperaturas elevadas, parece ser que han elevado la tensión o mayores temperaturas en Medio Oriente y en la relación o la guerra entre Ucrania y Rusia. Sí, las dos guerras más importantes de las cuales se está hablando en todo el mundo, a pesar que hay tantos otros conflictos, digamos, donde los grandes medios de comunicación miran para otro lado, como está ocurriendo en Sudán del Sur o en Myanmar, como para hacer ejemplos concretos. Pero en Ucrania, por ejemplo, el presidente Zelensky anunció que su ejército ha tomado el control de otras dos localidades rusas, dos localidades ubicadas en la región rusa de Kursk, donde las fuerzas ucranianas, Gustavo, están ocupando, y nosotros lo comentábamos en el aire, decenas de pueblos tras cruzar la frontera a principios del mes de agosto. El jefe de Estado ucraniano explicó asimismo que sus tropas siguen haciendo prisionero entre los soldados rusos en esa región del país gobernado por el presidente Putin. Este último, en cambio, ha ordenado bombardear como represalia toda Ucrania. En efecto, ustedes vieran, varias explosiones pudieron escucharse esta mañana alrededor de las 8:30 hora local en el centro de Kiev, de la capital ucraniana, donde lamentablemente tres personas perdieron la vida. Las defensas antiaéreas de Ucrania están actuando en los alrededores de la capital y bueno, y han pedido a todos los residentes en la ciudad y de la región que busquen refugios en sótanos o en las estaciones de subte, ¿no? Sin embargo, el objetivo de esos ataques rusos ha sido afectar al sector eléctrico de Ucrania y no a los civiles, ¿no? Pero bueno, el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, ya dijo que en 30 meses de guerra, Rusia lanzó 10.000 misiles y 33.000 bombas contra Ucrania. Pero bueno, ahora cambió un poco la música, como los amigos oyentes se habrán dado cuenta, porque 30 meses atrás fue
Putin, que invadió un país soberano como Ucrania, violando el derecho internacional. Ahora Zelensky parece ser que se contagió con el mismo virus. Comenzó, digamos, a ocupar algunas regiones rusas. Por supuesto, con dos objetivos completamente diferentes. Putin quiere, y lo ha hecho ya, anexar esas regiones del Donbass a la Federación Rusa. Zelensky no quiere, digamos, que esas ciudades rusas ocupadas pasen a ser ucranianas, no, de la manera más absoluta. Lo que quiere Zelensky es poner entre la espada y la pared a Putin para que se siente finalmente a negociar un tratado de paz, algo que dudo que ocurra, ¿no? Esto en Ucrania, pero en el Medio Oriente la situación no ha cambiado para nada en los últimos días, al contrario, durante este fin de semana se registró un duro intercambio de fuego entre el ejército israelí y el grupo terrorista Hezbollah del Líbano, que había lanzado cientos de cohetes y drones apuntando al norte y el centro del país hebreo. Mientras tanto, volvieron a fracasar, Gustavo, hay que destacar este detalle, las negociaciones para un alto el fuego entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza que se estaban llevando a cabo en la capital egipcia del Cairo, ¿no? Mientras tanto, eso sí, cientos de miles de palestinos en el enclave, en la franja, palestinos inocentes, que no son terroristas, además, siguen desplazándose como mercancía de un lugar al otro del enclave. ¿Eh? En realidad no hay ningún lugar seguro, Gustavo, como ustedes saben muy bien, en la franja. ¿Por qué? Porque el ejército de Israel bombardea por todos lados. Ni siquiera se salvan los hospitales, porque en efecto cientos de pacientes han huido de un grande centro sanitario esta mañana ubicado en una ciudad colindante con una zona considerada humanitaria, ¿no? Donde las tropas terrestres de Israel se encuentran combatiendo. Y fíjense en ustedes, a mí me ha tocado escuchar a un miembro, un doctor de la ONG prestigiosa Médicos Sin Fronteras. Se llama Edward Chu, cuyas declaraciones me gustaría que compartamos inmediatamente, si a vos te parece bien, antes de pasar a otros Sí, temas. sí, adelante. Escuchemos, porque a la pregunta ¿qué más a él lo sorprendió apenas llegó a la franja de Gaza? Este médico decía lo siguiente a nuestro micrófono de manera exclusiva. Bueno, lo que llama más la atención es el bombardeo constante que sientes y la cantidad de gente que ves desplazándose. Lo que llama mucho la atención, como hay esta falta de gasolina, es los carritos con mulas que están transportando cantidad de gente que se han vuelto los taxis de momento, las condiciones, ¿no? Ves estas carpas que la gente está montando con plástico improvisados, con lo que encuentran, es lo primero que realmente te llama la atención. Y después seguía su razonamiento de esta otra manera, estimado Gustavo. Por más que lo veas en las redes de media, eh, el hecho de que, bueno, llegar a ver un hospital como Nasser, un hospital grande que tendría ¿no? que esperarse encontrar un hospital que se ha convierto en campo de refugiados, pacientes en los pasillos por todas partes. Nosotros la primera fuimos a presentarnos el día siguiente de llegar con el coordinador del proyecto, con una cirujana que venía conmigo y nos costaba a los tres no perderse en la cantidad de gente en todos los pasillos. Es realmente increíble, nunca he visto algo parecido. Y por último, decía lo siguiente antes de pasar a otras cuestiones. Exactamente, por eso que pedimos un alto el fuego inmediato, porque esa falta de seguridad nos impacta muchísimo a nosotros y claro, sobre todo mucho más a la población. Es un, es un área tan pequeña la franja. Eso es la otra cosa, me preguntabas que me impresionaba. Yo yendo por la primera vez, no tiene un ancho máximo de 12 kilómetros, en muchas partes 6 kilómetros. Cuando hablamos de Han Yunes, nos entramos por Rafah, ya acercándote sentís, oís los bombardeos. Han Yunes, de la frontera de Egipcio, está el centro a 10 kilómetros. Eh, todo Rafah entra, toda la franja de Gaza entra dentro de la municipalidad de Madrid. Así que esto que uno se hace la idea, el medio, el norte, el sur, pero son distancias que no 30 minutos. Para que después el Papa Francisco no pida paz de una vez por todas en Tierra Santa, en Medio Oriente y en cada rincón del mundo, estimado Gustavo, ¿no es cierto? Tal cual. Marcelo, ¿el ataque que tuvo una sinagoga en el sur de Francia puede estar vinculado con esto? Sí, sí, porque el antisemitismo está creciendo desde el 7 de octubre pasado en toda Europa, ¿eh? Y bueno, y uno si sale acá al centro de Roma te das cuenta, porque yo no sé,
pero todos aquellos que han tenido la posibilidad de visitar la capital italiana saben que hay una espléndida y enorme sinagoga judía a orilla del río Tíber, acá en una zona semicéntrica, y bueno, tenés policía para todos los gustos, ¿no es cierto? Y bueno, en Francia lo mismo, sobre todo en un país donde hay muchos judíos y donde hay muchos musulmanes también, ¿no? Bueno, resulta ser que en un pueblito cerca de Montpellier, en el sur de Francia, un agente de policía municipal resultó herido. Por suerte no perdió la vida, pero resultó herido en un atentado contra un templo judío, ¿no? Resulta ser que explotaron dos vehículos que estaban estacionados ahí cerca y dentro de uno de ellos, dentro de uno de los dos autos, había una garrafa de gas. Y justamente esa explosión ha herido a este agente policial que ha sido trasladado a un hospital de cercano. Sin embargo, por suerte, Gustavo no ha sufrido lesiones de gravedad. Además, hubo otros dos incendios en las dos puertas de entrada en la sinagoga, en cuyo interior había 5 personas, incluyendo el rabino, que resultaron ilesas, por suerte. Bueno, la policía francesa ya ha detenido a un sospechoso. La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia ha anunciado que se ha hecho cargo de la investigación y por su parte el presidente Emmanuel Macron no podía quedarse callado, ha destacado que el antisemitismo es una lucha constante en una nación unida como Francia, ¿no? Les cuento esta curiosidad, me tocó ver imágenes de la cámara de seguridad de la sinagoga que mostraban a este sujeto que, bueno, salía corriendo, se escapaba, emprendía la fuga mientras tenía encima una bandera palestina, como para responder a tu inquietud. Y por esa razón el gobierno francés ha ordenado el refuerzo inmediato de la protección de los lugares de culto judío, como está pasando, por ejemplo, acá en Roma o en otras capitales europeas, ¿no? Pero podrás imaginarte, no hay duda que haber usado una garrafa de gas para que explotara por el incendio causado, digamos, en el auto donde se encontraba, y no fue digamos, un simple incendio en un lugar de culto, sino que había un verdadero intento de provocar una matanza de inocentes, ¿no es cierto? Bueno, en el fin de semana en la Argentina, la diputada Lemoine mencionó que tiene amenaza de muerte el presidente Milei. Lo hizo en otro contexto, pero el tema de fondo hay que rescatar esto, ¿no? Y Sí. también hay como una desaceleración por parte de Javier Milei de viajes internacionales. Sí, hay que tener mucho cuidado de este punto de vista. Aparte, por acá en Europa ha repercutido tiempo atrás, digamos, el desmantelamiento de una célula yihadista, de una presunta banda de terroristas que estaba por actuar en la República Argentina. Se habló mucho, obviamente, de esa noticia por aquí en Europa, en los medios de comunicación, sobre todo haciendo referencia a esta cercanía casi carnal, digamos, de Javier Milei y hoy en día, desde el punto de vista de la política internacional argentina con Israel y con el Estado judío, ¿no es Mm. cierto? Bueno, no sé si en Europa ha tenido repercusión. En Israel se empezaron a publicar avisos de venta de terrenos en la Patagonia para todas las familias que quieran empezar a radicarse en la Patagonia Argentina. No sé si esto se conoce en Europa, por lo menos en Israel se ha publicado. En Israel se ha publicado, por las razones que yo recién les comentaba, de la nueva política internacional, digamos, de Javier Milei, del actual gobierno argentino, pero no es una noticia efectivamente que está presente, a ver, en las principales agencias informativas europeas, para ser honesto, a esta hora del día, ¿eh? Bien, bien, te cambio de tema porque también ha habido otro atentado en Alemania. Murieron tres Sí. personas. ¿Cuál es la raíz de eso? Bueno, yo creo que está todo ligado a lo que está sucediendo en Tierra Santa, porque, a ver, la policía alemana ha detenido al presunto responsable de un ataque con arma blanca en la ciudad de Solingen, reivindicado por el Estado Islámico, justamente, Gustavo. Recordemos que este otro ataque terrorista se saldó con 3 muertos y 8 heridos. Fíjense en ustedes, en Francia, en la sinagoga de ese pueblo cercano a Montpellier, no murió nadie, pero en Alemania sí, murieron Ujú. 3 personas. Y el detenido es un joven de 26 años, de nacionalidad siria, que se entregó a las fuerzas de seguridad con la ropa manchada de sangre y que confesó su responsabilidad en el momento de la detención. Bueno, el detenido procedía de un alojamiento para refugiados, donde residía desde finales del 2022 y había solicitado asilo político, ¿no es cierto? No era conocido previamente, Gustavo, queridos amigos, por las autoridades de seguridad como extremista islámico. Y a pesar de los 3 muertos, bueno, el gobierno alemán del socialista Scholz ha aprovechado la ocasión para valorar la muy intensa labor que ha realizado la policía. El Ejecutivo ha reconocido sentirse un poco más aliviado con el arresto de este sujeto que podría haber sido el autor de una matanza aún mucho más grande, ¿no? Como podría haber ocurrido también en Francia, ahí en ese pueblo cerca de Montpellier. Así que bueno, seguimos con estas amenazas terroristas musulmanas en cada rincón de Europa, como escucharán los amigos oyentes. Es un tema que quizás para muchos puede ser poco importante, pero no hay que olvidarse que hay muchísimos argentinos viviendo en cada rincón de Europa
y entonces esperemos que no ocurra absolutamente nada y que se apueste por la paz, sobre todo en las zonas de conflicto, ¿no? Ahora lo que se teme en Alemania, después de este nuevo ataque terrorista con estos 3 muertos, es que la extrema derecha neonazi salga a la calle a movilizarse con manifestaciones violentas contra la presencia de refugiados musulmanes, ¿no? Porque después vos terminás generalizando todo, le echar la culpa también a los inmigrantes islámicos inocentes que están en Alemania porque se escapan ellos mismos del terrorismo en sus países de origen y después terminan siendo, digamos, víctimas de la protesta, objetivo de la protesta de los neonazis que hay en Alemania, como ha ocurrido, por ejemplo, en Inglaterra semanas atrás, ¿no es cierto? Bueno, más que razones suficientes para que Francisco constantemente esté insistiendo en la paz en todo el planeta. Sí, 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 no, no, absolutamente. Bueno, ayer, digamos, volvió a recordar la martoriada a Ucrania, habló de Palestina, Por habló de eso. Israel, se acordó de Rusia por primera vez, porque siempre él hablaba de la, digamos, de la sufrida Ucrania y ahora habló también de la sufrida Rusia, como protestando contra la decisión que tuvo Zelensky de atacar y de invadir algunos pueblos de Rusia, también él, violando el derecho internacional, ¿no? Y después, bueno, recordó también lo que está pasando en Myanmar, en Sudán del Sur. El Papa no se olvida de pedir paz en las zonas de conflicto. Lo que hay que destacar también, digamos, esto es muy importante, que la fina diplomacia vaticana no baja los brazos y sigue negociando con el objetivo de llegar a una paz. El Papa está muy enojado con Zelensky, con el presidente ucraniano, porque ha prohibido que los ucranianos acudan a rezar a los templos ortodoxos que están ligados con la Iglesia Cristiana Ortodoxa de Rusia. Y al Papa eso no le ha gustado, evidentemente, porque una cosa es, digamos, la guerra y otra cosa es prohibir a tus compatriotas que vayan a rezar a la iglesia que quieran. Nunca se le puede poner palo entre la rueda a una persona que quiere orar, dijo el Papa Francisco ayer, cuyas declaraciones hoy repercuten en todos los diarios europeos, puedo asegurarles. Bien. Marcelo, como siempre, muchas gracias por tu informe y si Dios quiere mañana seguimos conversando. Que sigas muy bien. Y será un placer igualmente para ustedes. Gracias por